Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a uno de nuestros últimos, no el último, uno de los últimos encuentros de este año, de estas jornadas que venimos llevando a cabo desde el 2020 de manera ininterrumpida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil y esta actividad la estamos desarrollando desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y el Instituto de Familia, quien está a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Hoy contamos con la presencia del secretario de Extensión, Fabio Arce, con la doctora Alicia Taliercio, con mi compañero de área de Extensión, Emiliano Heredia, quien estará contestando y guiándolos durante todo el transcurso de la conferencia. La conferencia se denomina Prevención del Bullying y Ciberbullying y estará a cargo de la doctora Natalia Lucía Filipa, que más luego la doctora Tariel hará su presentación. Como siempre decimos, las actividades le pueden realizar preguntas a las disertantes a través del chat, luego serán leídas por mi compañero Emiliano. Y para acreditar asistencia tendrá que completar un link de Google Form que será enviado durante el transcurso de la charla. Todavía no lo enviamos y dentro de unos minutos tampoco lo vamos a enviar, sino en un ratito lo vamos a estar enviando. Pero bueno, cualquier consulta o duda o inconveniente que tengan, nos contactan. Alicia, te cedo la palabra para hacer esta presentación más que especial para vos. Gracias. Bueno, mil gracias, mi queridísimo Fabio Arce, Ariadna, Emiliano, gracias. Gracias a la facultad por siempre tener las puertas abiertas a todas las inquietudes. Bueno, sí, hoy es una situación muy especial para mí. Presentar a la licenciada Natalia Lucía Filipa, que es psicóloga, es psicóloga por la Universidad Kennedy de acá de Buenos Aires, ha hecho una especialización en todos los que son los acosos cibernéticos, bullying y ciberbullying también acá en Buenos Aires, Universidad Kennedy, y una formación en todo lo que hace a derechos humanos, sociales y culturales respecto de niñas, niños y adolescentes desde Valencia, España, donde actualmente está residiendo. ¿Qué puedo decir de Natalia? Que es una persona bellísima, a la que quiero con todo el alma, porque les voy a decir un breve secreto que no salga de acá. Es mi hija, a la que quiero con todo mi corazón y a la que hoy recibo, allá están en invierno, la van a ver a ellas abrigada, es de noche porque tenemos una diferencia horaria muy grande, pero que aceptó, como lo hace siempre cuando conversamos, con esa humildad y esa especial forma de ser que tiene, aceptó esta invitación en algo tan candente que estamos viviendo en Argentina, que es todos los acosos, todo el bullying, el ciberbullying que se vive en los colegios. Natalia querida, la audiencia es toda tuya, habilita tu micrófono y a conversar. Gracias, mi hija querida, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias mamá, gracias a todas las autoridades de la universidad por la invitación, por tenerme en cuenta. Me siento como en casa ya prácticamente porque hemos estado en alguna otra oportunidad compartiendo, así que bueno, un placer estar esta tarde con todos ustedes, con toda la audiencia. Voy a compartir mi pantalla, si les parece bien. A ver, estamos ahí. Y contarles un poquito cómo desarrollamos esta actividad en España, donde estoy actualmente. Es decir, soy directora del área de acoso escolar de Integra, que es una asociación que se encuentra en Barcelona, si bien resido en Valencia. Esta asociación está en Barcelona y lo que hacemos es trabajar todas las áreas de conflicto social. Y entre ellos hemos encontrado que el bullying, lamentablemente, es una situación de violencia y por eso ahora lo vamos a definir y desarrollar, que se da cada día más con consecuencias más graves. Vamos a analizar, y me gusta hablar de reflexión y de prevención de ambas cuestiones, porque una vez que está el problema instalado, ahí tenemos una situación mucho más difícil. Por eso hablar de prevención cuando decimos esto, concurrir a las escuelas, concurrir a espacios también de educación no formal como son talleres en clubes deportivos y en otros espacios culturales, ayuda muchísimo, porque es un espacio de escucha. Vamos a ver que se da como un ciclo.
Seguramente han escuchado hablar de bullying, pero no saben exactamente de qué se trata o dicen todo es bullying. No, todo es bullying no. El bullying es una situación que se repite una y otra vez, constantemente. Es una agresión o una de las formas de agresión que se dan en el ámbito escolar y se extiende a otros ámbitos, porque quien lo sufre en muchas ocasiones sufre esta situación fuera de la escuela, en espacios como puede ser ir a tomar un colectivo, salen del colegio, les pegan, situaciones de acoso también vamos a ver en las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre con esto que no es solamente el colegio, sino que también en otros lugares? Este comportamiento es agresivo e intencional. Quien genera esta forma de violencia sabe que va a generar un daño en el otro, y muy profundo, porque esto se sigue repitiendo. A veces me preguntan, ¿el bullying existió siempre? Claro que sí, existió siempre, no es nada nuevo. La diferencia que tenemos es que ahora sí hablamos de este tema. Antes era un tema del cual no se hablaba, era un tema que muchos adultos que estamos por ahí hoy aquí lo han pasado en su escolaridad y sin embargo de esto nadie comentaba nada o nadie decía nada en absoluto. Hoy hablamos y por suerte hay espacios para trabajarlo. Y es un tema de agenda mundial, no solamente en Argentina, sino, por supuesto, no solamente en España. En el mundo se empezó a poner la mirada porque la violencia es extrema. Se produce lo que se denomina asimetría de poder. Alguien cree tener más poder sobre la otra persona y cree que le puede generar un daño. Lo que les comentaba antes, que se repite a lo largo del tiempo. Porque muchas veces me dicen, es bullying si alguien me dijo algo feo en la escuela, o me trataron mal, o discutí porque pensamos diferentes. Bueno, no, no todo es bullying. También a veces los medios de comunicación utilizan la palabra y no es la palabra correcta. Estamos hablando del ámbito escolar, es decir, sea entre niños, niñas y adolescentes. No intervienen adultos. Si interviene un adulto, estamos hablando de otro tipo de violencia y otro tipo de agresión, pero no bullying. Y vamos a ver violencia y sus consecuencias. Nos hemos dado cuenta de que como forma de violencia tiene características similares a otras violencias en sus consecuencias. El miedo de poder expresar lo que me está pasando, el sentimiento de culpa, no decirlo porque si lo digo, algo me puede pasar. Y esto no solamente le ocurre a quien lo sufre, sino también a quienes están a su alrededor. El aislamiento, la agresividad en algunos casos y adicciones también en algunos casos. Empieza la persona a manifestar sus emociones por la vía que le sale más sencillo, por la vía en la cual a veces no utilizan las palabras, y como dice la palabra dicción, si queremos entender su significado, A es sin, dicción, palabras, sin palabras. Eso, aquello que no podemos poner en palabras, lo pasamos a la acción, por eso adicciones. Vemos entonces también que viene y proviene del concepto de discriminación, porque ¿qué es el bullying? Cuando hablamos de bullying decimos, ¿pero de qué se trata? Se trata de discriminación. Y hay que conocer, hay que saber trabajar este concepto que es muy claro y que sin embargo en muchos casos escucho que dicen, bueno, pero que me digan tal cosa constantemente no es bullying. Bueno, depende si estamos hablando de un acto discriminatorio, es algo constante que se repite en el tiempo, por supuesto que sí lo es. Es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición sexual o mental y de orientación sexual. Para ello, analizamos sus características y entre las que vemos como frecuentes se encuentran la física, la verbal, la psicológica y la social. ¿Qué será lo físico? Todo aquello que ponga en juego la integridad física de la otra persona. Y vamos a incluir dentro de lo físico los útiles escolares, porque en muchos casos no solamente van a tomar acción sobre la persona y lastimarla, sino también sus pertenencias. Hemos escuchado infinidad de veces en los cuales los niños, niñas o adolescentes salen de las escuelas, por eso digo no solamente dentro del ámbito escolar, sino que los casos más graves se generan fuera del ámbito, donde le rompen sus útiles, le rompen la mochila, el celular, le agarran el celular y se lo estrellan. Entonces empieza a haber toda una cuestión referente a lo físico y a las pertenencias. Verbal, y aquí vamos a incluir los apodos, porque como siempre les digo en mis talleres a los adolescentes y a los niños, una cosa es que me digan con un apodo que me gusta y está todo bien,
pero muy distinto es cuando utilizan un apodo que no me gusta y una y otra vez ese apodo lo están repitiendo. Y generalmente son apodos relacionados con lo discriminatorio. Siempre tiene que ver con una cuestión discriminatoria. Entonces, como la persona, y también la persona ha dicho, a mí no me gusta que me llamen de tal manera, sin embargo, llega al colegio y lo primero que escucha es el apodo. Por supuesto, hablarle mal, tratarlo mal, amenazarlo. Y vamos a ver, psicológico es el famoso, digo yo, dedo señalador. Vos no podés hacer tal cosa porque no servís, porque no te sale bien tal cosa. Entonces, siempre en el ámbito del respeto y creyendo además que todos somos iguales, porque no existe una diferencia en el sentido de derechos, sino que tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho a realizar con respeto una actividad. En el psicológico empieza esa persona a sentirse aislada y aquí ocurre muy frecuentemente que los niños y niñas están solos en el colegio, es decir, en los recreos, esos niños que se encuentran sentados, sin interacción con nadie, nadie se acerca a preguntarles si necesitan algo, entonces pasan muchísimo tiempo de su escolaridad en silencio, en este aislamiento. Y aquí vemos el social, y en el social imaginemos una doble flecha, porque se da justamente esto que les contaba. Un grupo asedia constantemente a un niño o a una niña o a un adolescente, o al revés, un grupo aísla constantemente. Una y otra vez le dice, vos no podés participar, vos no formás parte de este grupo. Entonces, esta situación se empieza a agravar porque la persona, el niño, empieza a sentirse culpable, dirá, algo he hecho, por algo me están aislando. Esta situación tiene que ver con algo que dije o que hice, y entonces se genera este aislamiento que conlleva después a mayores dificultades. Vemos entonces el bullying sexual, que es un tipo de asedio de connotación sexual, pero ojo, acá ya hablamos de un delito tipificado en el Código Penal, no estamos hablando solamente de una situación que se da en el ámbito escolar y aislada, sino de algo ya con otras cuestiones y otras connotaciones. Y por último, el ciberbullying o bullying cibernético, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero ¿quiénes son los partícipes en este acto, en esta situación de violencia? Y esto es muy importante aclararlo. Acá hablamos de violencia, no estamos hablando de una cuestión entre niños, de un juego. Muchísimas veces, en muchísimas oportunidades, he ido a varias instituciones, tanto en Argentina como aquí en España, donde me dicen, bueno, pero era un juego. No, deja de ser un juego cuando otra persona sufre. Deja de ser un juego cuando la persona no quiere salir de su casa, no quiere interactuar, tiene miedo, y por supuesto vemos en esto quiénes van a estar participando de esta situación de violencia. La víctima que lo padece, el acosador o la acosadora o varios acosadores, los testigos que festejan esta situación y que se hacen parte y eco de esto constantemente, pero también los partícipes por omisión, que son aquellos que saben que esta situación ocurre en la escuela, están absolutamente enterados, pero sin embargo no hacen nada, es decir, hacen caso omiso a lo que ven todos los días. Y ellos son también muy importantes en el rol y en la situación de violencia y acoso escolar. Cuando digo partícipes por omisión, estamos hablando de grupos, y aquí cuando voy a dar los talleres a las escuelas y hablamos con el grupo, todos de alguna manera se miran y saben que algo está ocurriendo, y cuando les pregunto por qué no lo dicen, la respuesta automática es miedo. Miedo a que si lo cuento me ocurre a mí, miedo a que paso a ser el que dice las cosas que ocurren en clase, miedo a que también me aíslen o me empiecen a agredir físicamente, y miedo, por supuesto, en las redes sociales. Vemos que hay un Día Internacional y es interesante recordarlo. Lo estamos trabajando, en Argentina lo hemos trabajado también muchísimo, que es el 2 de mayo como Día Internacional contra el Bullying, y esto nos recuerda que esta situación ocurre y que tenemos que darle importancia. Y vuelvo a decir la importancia de la prevención y la educación formal en paralelo a la educación emocional, porque si tenemos mucha educación formal
pero no nos formamos con educación emocional, no sabemos dónde poner nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué nos ocurre en el ámbito escolar, muy difícilmente lleguemos a la adultez con una tranquilidad, una situación de poder seguir nuestros objetivos, sentirnos plenos. Entonces, por eso la importancia de poder vincular ambas educaciones, que los espacios de educación estén vinculados. Por eso este día se trabaja en las escuelas, tanto intentamos que sea así, un día de reflexión, donde se hacen talleres, donde se hacen grupos, y enfatizamos la prevención y no ya cuando la situación ya está instalada, que por supuesto la detección temprana siempre ayuda, pero en cuanto a lo que es la medida preventiva, ese antes de que se produzca es más interesante, mucho más productivo. Vemos este método que se llama método Kiva en Finlandia, no sé si lo han escuchado hablar, después me contarán un poquito. Es un acrónimo de las palabras finlandesas Kiusaamista vastaan, que significa contra el acoso escolar. Un grupo de investigadores de la Universidad de Turku lo que han hecho es poner el énfasis en las relaciones interpersonales entre niños, niñas y adolescentes y detectar que si instalaban este proyecto en las escuelas se reducía notablemente el acoso escolar. Por eso fue exportado a varios países, como dice ahí, Reino Unido, Italia, con una gran consecuencia positiva y un índice que empieza a bajar en las situaciones de acoso. ¿Pero de qué se trata este método? ¿En qué se basa? Se trata de poner el énfasis en los testigos, ya no en la víctima o el acosador, sino todo aquello que forma parte de este constante ciclo que se reitera, como los ciclos de violencia que hemos visto en general. Esto es igual, empieza y se reitera una y otra vez, es decir, todos los días o casi todos los días, un niño, una niña o un adolescente llega al colegio y sabe que va a ser acosado. Sabe perfectamente que va a haber un grupo que lo va a estar acosando o una persona que lo va a estar acosando, pero también lo sabe el resto. Entonces, lo que hace este método es fundamentarse en la situación de poner como en palabras, digamos, constantes, que el resto sea ese resto interactivo, no un resto ausente o no un resto agresor que sigue al agresor y es el que festeja lo que ocurre o lo que está haciendo el agresor, sino todo lo contrario. Poner en contraprestación la situación que ocurre, por qué están haciendo esto o por qué le están haciendo esto. Entonces vemos que en ese caso empieza a bajar el índice de violencia. Y ahora sí llegamos a una nueva situación que es el ciberbullying. Yo les comentaba antes que el bullying apareció y estuvo siempre. La diferencia es que antes no se lo nombraba, no era algo con el cual podíamos ponerlo en palabras o decir, bueno, esto estaba ocurriendo, sino que simplemente pasaba y muchas personas han contado experiencias de vida que han sufrido durante su infancia y que lamentablemente nunca han sabido ponerle palabras porque no existía una palabra para hablar de esto. Recién empieza a tener auge la palabra, a ver qué está pasando en las escuelas. Es un tipo de violencia que se da en el ámbito escolar, pero también afuera. Ahora bien, el ciberbullying no estuvo siempre. Aparece con el uso de las redes sociales. A partir del uso de las nuevas tecnologías aparece esta nueva palabra y esta nueva forma de agresión, porque la tecnología nos acerca, nos comunica, nos permite establecer lazos, comunicarnos, acceder rápidamente a información. Es decir, es muy positiva la tecnología, pero ha tenido sus consecuencias negativas en cuanto a la agresión. Y esto lo podemos ver más allá del ciberbullying, los vemos hoy en las redes sociales, que detrás de esa máscara que genera el anonimato de la red social, la gente dice cualquier cosa, ¿no? Empieza a haber muchísima agresión. Entonces vemos que sí, el ciberbullying es la modalidad digital que tiene el bullying. Estas agresiones que comienzan en la escuela se elevan a todos los medios digitales de comunicación y con la velocidad con la cual estamos hablando de los medios telemáticos de comunicación, se hace viral, se viraliza. Sí podemos decir que es más grave. ¿Por qué? Porque rápidamente este tipo de agresiones se expande por todos los ámbitos que la persona transcurre. Antes había una situación de violencia escolar, de acoso escolar, y la persona salía, el niño, niña o adolescente salía de la escuela y se trabajaba, ¿no?, en estos ámbitos donde él concurría, tratando de aportar información. Hoy por hoy, con el auge de las redes sociales, se masifica
y empieza a pasar rápidamente de un lugar a otro sin poder medir ese índice de expansión, porque es inmedible. Es tan grande el ámbito de expansión que no se puede medir. Por eso decimos que una causa irrefutable de este incremento del acoso también es el acceso temprano al uso de tecnologías. Estamos hablando que hoy a los 11 años ya tienen celulares y con esto y tal vez están desinformados de lo que implica. Empiezan los grupos y en estos grupos las agresiones y los comentarios y todo lo que empiezan a subir. Vamos a ver además que en el ciberbullying la víctima no se puede defender fácilmente. ¿Por qué? Porque es tan exponencial la réplica que la víctima siente que eso queda expandido y que es muy difícil de frenar. Y estas modalidades de hostigamiento cibernético se dan principalmente a través de estos 3 puntos que son hostigamiento, exclusión y manipulación. Hostigamiento es enviar una imagen denigrante. Les cuento que la primera red social que apareció fue Facebook y junto con Facebook un grupo digamos, de un colegio tomaron fotos reales de una compañera y empezaron a crear un perfil falso. Y con ese perfil falso empezó todo un asedio a esa compañera, y ustedes saben muy bien que las leyes van acompañando a la tecnología. En ese momento no había una legislación vigente, no había cómo frenar esta situación, entonces esto se hacía exponencial, ¿no? Esta persona asediada en su casa, ¿qué es lo que le estaba ocurriendo? Y sin embargo no se podía frenar. Por eso el hostigamiento es ese envío de imágenes denigrantes, el seguimiento de software espía, el envío de un virus, la exclusión de negar a la víctima el acceso a foros, a plataformas sociales, y la manipulación es cuando toman información real de las redes sociales, los jóvenes le dicen memes, le agregan muñequitos, cositas, y eso lo empiezan a pasar de un lado a otro, sin ningún control. Vamos a ver la definición y el problema de esto. Se produce lo que se denomina un efecto bola de nieve, porque de algo muy pequeño que empieza en un espacio que puede ser la escuela, un aula, vamos a suponer niños de 5º grado de un aula, empiezan a transcurrir imágenes que desbordan la situación escolar y comienzan las redes sociales a surtir ese efecto que es el de expansión constante. El límite entre algo gracioso y lastimar mucho a alguien, generando un daño permanente, es muy delgado. Vuelvo a decir esto porque aquí también en la mayoría de los casos me dicen, bueno, era un chiste, era un meme, no pasa nada. Sí pasa cuando otra persona está sufriendo. Incluso hemos registrado que en la mayoría de los casos, cuando tienen situaciones de ciberbullying, de acoso cibernético, no quieren ver sus computadoras, no quieren ver sus celulares, se encuentran ansiosos, temerosos, porque saben que cuando empiezan a ver qué está pasando, son agresiones y agresiones que se van sumando. Entonces empiezan con un estado de ansiedad de esa persona que lo sufre, que es muy difícil de parar. Por supuesto, vamos a ver las características que lo hacen especialmente peligroso. El efecto instantáneo, inmediato, en un clic, esa información va a pasar. Y en muchos casos escucho que dicen, lo voy a borrar, pero sin embargo sabemos muy bien que una vez que subimos algo a internet, muy difícilmente se borre y además esto empieza a pasar de un lado a otro. La réplica exponencial, la permanencia en el tiempo, el alcance ilimitado, y también se viraliza este mensaje donde la réplica que vemos es difícil de frenar y difícil de trabajar desde diferentes medios. Hoy por hoy las redes sociales tienen una forma de denunciar ciberbullying que antes no existía, y como dije antes, cuando empieza a ocurrir todo este desborde social, esta situación de violencia, porque cuando estamos hablando de estos temas estamos hablando de un emergente social, de una forma de violencia más que la sociedad adquiere y que en muchos casos encontramos niños o niñas o jóvenes que vienen con situaciones familiares y que luego en el ámbito escolar empiezan a manifestar esta violencia. Y son roles, esto es muy importante de entender, móviles. No significa que una persona que sea un acosador y una víctima van a quedar en esos roles.
nos hemos encontrado que por ahí cambia de escuela y se convierte en el acosador y es acosador de otros niños. Entonces, no es que es un rol fijo, no es que siempre va a ser acosador o víctima, sino que son roles móviles de acuerdo a las circunstancias. Las consecuencias tanto del bullying como del ciberbullying, en la mayoría de las personas que lo sufren, vemos que hay un cambio de conductas, y esto va mucho para las madres y los padres que están escuchando. Tal vez empieza a haber como una agresión constante en casa, o al revés, o mutismo, no quieren hablar, no quieren comunicarse, adicciones, depresión, tristeza, ansiedad, algunos pensamientos suicidas, lamentablemente, desarrollo de baja autoestima porque esa persona se siente culpable. Entonces empieza a sentir que todo lo que hace y todo lo que dice puede estar generando en el otro que lo agredan. Y en la mayoría de los casos no lo cuentan o no dicen lo que les está pasando porque tienen miedo. Dicen, si yo lo cuento, voy a terminar en una situación peor. Y es interesante el concepto de violencia generalizado, porque en las violencias, la persona que sufre una situación de violencia sufre este tipo de situaciones, este tipo de cambios de ánimos, estos comportamientos. Bueno, empieza a haber dificultades en el rendimiento escolar, porque obviamente que si no está resuelta la cuestión emocional, y volvemos a lo anterior, que vayan de la mano la educación formal junto con la emocional para crear seres humanos que estén adaptados, que se sientan bien, que puedan relacionarse acordemente. Bueno, la aparición de afecciones psicosomáticas en algunos casos, por lo mismo que dije de las adicciones, es decir, eso que no pueden poner en palabras, lo pasan al cuerpo, y este cuerpo que habla, este cuerpo que empieza a dar alguna sintomatología de lo que les está pasando. Relaciones deterioradas con el entorno familiar, y los casos más graves, y acá voy a hacer una aclaración ya como psicóloga, que tiene que haber una estructura previa, no en todos los casos, por suerte esto no es habitual, sino que son casos muy extremos, pueden llegar al suicidio. Esto lo digo porque en España tuvimos una situación muy grave hace unos meses, que lamentablemente terminó con un intento de suicidio, y finalmente eran dos hermanas, lo habrán escuchado el caso, y una de las hermanas falleció, donde las señales no fueron tomadas en cuenta. Había varias señales, varias situaciones que estaban indicando que esto podía llegar a ocurrir. Las leyes en Argentina y las convenciones internacionales, porque en muchos casos me preguntan si existen leyes que amparan al niño o a la niña o al adolescente en estas situaciones, y por supuesto que las hay. La Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 9, específicamente el derecho a la dignidad y a la integridad personal. Recordemos que cuando hablamos de esto se pone en juego la integridad personal. Hay casos donde les pegan de tal manera que terminan hospitalizados. Y no solamente la cuestión física, sino también la emocional, que es tan importante como la física, porque la emocional genera estragos, y como les decía antes, si no existe una prevención o una detección temprana, esa persona va a acarrear esta situación de acoso durante toda su historia. Vemos un poquito lo que es también las convenciones internacionales, más arriba de las leyes, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención tiene rango constitucional en nuestro país en 1994, y por supuesto donde se garantizan todos los derechos establecidos para niños, niñas y adolescentes. La Convención también internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, y esto tenerlo en cuenta también cuando hablamos de lo que está ocurriendo, este tipo de violencia, bueno, cómo se acompaña cuando decimos esto, se acompaña con estas leyes. La Ley de Identidad de Género, cuando hablábamos de discriminación del concepto, se dan situaciones de discriminación por género, y en nuestro país la Ley 26.743 de Identidad de Género es pionera en el mundo, donde se reconoce el derecho de las personas a ser inscritas en su DNI acorde a su identidad de género. No guardes, no compartas ni comentes una burla hecha por internet. Y aquí está la cuestión. Siempre me dicen, licenciada, pero si yo quiero ayudar, voy a escribir en tal chat que me pasaron de una persona que le están haciendo daño, que le están hablando mal,
voy a escribir y voy a poner que no le hagan eso. Si yo opto por esa opción, lo que voy a hacer es que se amplifique el daño, sin quererlo. ¿Por qué? Porque los likes suben, se hace cada vez más viral, cada vez se reitera más ese tipo de agresión, aunque sea que yo escriba no le hagan esto, está muy mal, lo que fuera, lo que estoy haciendo es ayudando a amplificar esa situación. Si realmente quiero ayudar, lo que tengo que hacer es hablar con la persona en privado, es decir, en persona, nunca mejor dicho, acercarme, preguntarle qué le está pasando, si lo puedo ayudar, pero no en los medios de comunicación digital, porque en ese medio digital siempre es como exacerbar todo lo que ocurre en el medio real. Si no lo dirías en persona, ¿por qué hacerlo por Internet? Este efecto anónimo y distante que nos da Internet y que en algunas personas empiezan a agredir cada vez más. Y aquí ocurre en muchos casos, que se encuentran que en los grupos de WhatsApp de padres, de madres, hay mucha agresión. Estos niños también copian estas agresiones, las llevan a sus propios grupos con los, digamos, compañeros, y es como todo un círculo de violencia. Decimos, no solamente, fíjense que está ocurriendo una situación dentro del grupo escolar, sino también los padres, ¿no? que están aportando esta valoración de la violencia como una forma de comunicación. Una amenaza, una burla hecha por Internet puede viralizar la violencia, puede hacer que esa persona se sienta cada vez más señalada, más la repercusión de decir, bueno, no puedo ya ni salir. Por eso hablamos también de alguna bibliografía para trabajar estos temas en el ámbito escolar, que es muy interesante como método de prevención. Una guía de bullying, de acoso escolar, El secreto de Luis, Nata y Chocolate Invencibles, y por suerte y gracias a Dios de mi autoría, Tatiana ya no tiene miedo. Es un libro que he escrito que habla, lo he escrito hace varios años junto con mi hija Valentina, ella fue la creadora de los dibujos, de la parte gráfica, y donde hablamos y donde contamos una historia migratoria de la ciudad, digamos, del campo a la ciudad, y habla de esta situación de acoso, de esta situación que esta niña se encuentra una y otra vez y donde realmente siente que no tiene un lugar, donde se siente absolutamente sola y desamparada. Vemos entonces algunas películas, y cuando estamos trabajando con jóvenes es muy recomendable que les podamos hablar de películas, de series, porque es el ámbito donde ellos se mueven y donde entienden que ocurren situaciones y empiezan a plantearse el tema, a generar el debate, a preguntarnos, a ver cuándo es acoso escolar y cuándo no lo es. Siempre está, ¿me empujó, es acoso? No, bueno, eso no es acoso escolar. Volvemos a explicarles, es una situación que se reitera en el tiempo, una y otra vez. Entre las que destacamos se encuentra Talle Grande, que es una serie, después estuvo el 13 razones por qué, Ciberbullying, Cobardes, y una muy linda película para ver en familia, muy recomendable para trabajar el tema, es Wonder, que se creó justamente para empezar a partir del libro, ¿no? La crearon y a partir de esto empezaron a ver en escena qué ocurría con las situaciones de acoso escolar, no solamente en el ámbito escolar, sino a la salida del colegio. Súper interesante. Vemos algunas canciones que tratan sobre el tema, y esto para trabajarlo en grupos. Los grupos les gusta mucho ver dónde encuentran esto de las palabras del autor, y conocidísimas cantantes han contado. Taylor Swift, por ejemplo, ha contado en una entrevista que ella sufrió acoso escolar y que esta situación la había llevado a una gran depresión, a situaciones muy graves en su vida, y que logró salir a partir de la música. Entonces, esto nos pone en escena cómo podemos hacer, con qué nos enfrentamos, y también tratar de parar situaciones de acoso en las escuelas con la palabra, hablando, comentando, poniendo el tema como en acción. Viola Davis es una actriz y productora norteamericana. Ella hizo una entrevista con Oprah, una gran presentadora de allá de Norteamérica, donde contó que ha vivido situaciones de violencia extremas respecto del acoso escolar, que literalmente esperaba que sonara el timbre de su colegio para salir corriendo, porque sabía que iba a haber un grupo de compañeros que le iban a pegar con piedras, le iban a maltratar, entonces tenía que correr como que se hacía paso a empujones directamente para poder llegar a su casa,
donde no encontraba tampoco un refugio, porque ella había contado que esta situación, les recomiendo si no han escuchado la entrevista que lo puedan hacer, que esta situación de acoso que vivía la contaba en su casa, pero que sin embargo nadie le daba importancia, les parecía como una cuestión más, algo más de lo que estaba hablando. Sin embargo, ella toma esta definición que me pareció muy importante. Ese recuerdo me define, dice, me mostraba ruda, pero nunca dejé de huir, solo paré de moverme. Porque recuerda, y ella hace una especie de similitud en su vida diaria, y dice que cuando sufre o tiene una situación, inmediatamente su psiquis vuelve a los momentos de acoso escolar, vuelve a ese momento donde se sentía encerrada, capturada, agredida, con hostigamiento, con la amenaza de un otro de que le iba a hacer un daño. Y no poder contarlo, ¿no? Porque ella contó, lo dije en mi casa, pero nadie me escuchó, nadie le dio importancia a lo que me estaba pasando. Este concepto tan claro y tan poco utilizado en las escuelas, el de empatía, ponerse en el lugar del otro, escucharnos, vernos como seres humanos y entender que lo que me está pasando o lo que le está pasando al otro me puede pasar a mí también. Por eso, empezar a pensar qué me ocurre a mí frente a esta situación. ¿Qué me ocurre a mí como madre si tengo una situación con uno de mis hijos de acoso escolar? ¿Y qué le ocurre a las otras personas? Es decir, cómo nos podemos integrar como sociedad, bajar los niveles de violencia, escucharnos más, entender qué le está pasando al otro que está sufriendo y no desmerecer esto, sino entenderlo como una parte, un proceso para sanar, para estar mejor, para encontrarnos mucho mejor en nuestros ámbitos sociales. Este fallo histórico en Argentina, un chico que sufría bullying, la justicia intervino y ordenó un tratamiento hacia los agresores. Se produjo en la localidad correntina de Paso de la Patria. Esto es histórico, no existió antes un fallo sobre bullying de estas características donde el tratamiento sea obligatorio para los agresores. Muy recientemente, aquí en España tuvimos un caso de un niño que sufría bullying con todas sus características, físico, psicológico, social, verbal, y se abrió un protocolo que se utiliza aquí para estos casos, donde se priorizó el bienestar del niño. Es decir, todos los agresores, todos aquellos que estaban generando situaciones de violencia tenían que escuchar qué había pasado, tenían que hacer algo respecto de esta situación, no dejarla pasar, no dejarlo como un hecho más, sino comprometerse con estos tratamientos psicológicos para ver qué está pasando en la casa. Porque no podemos decir, cuando digo se produce asimetría de poder, alguien cree tener más poder sobre la otra persona, no significa que esté autorizado a ejercer más poder sobre la otra persona, sino que todo lo contrario, somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos en cuanto a seres humanos. Somos diferentes en nuestras características, en nuestros gustos, y por suerte, si no sería muy aburrido, todos diferentes, pero iguales como personas. Ese es el concepto que tiene que quedar a los niños, a los jóvenes, iguales como personas. No existe una persona que valga más que otra persona. Valemos todos exactamente lo mismo y como tal merecemos respeto. Este concurso Anna Rosen es una estudiante de primaria de 13 años que ganó un concurso internacional donde se trabaja esto de la empatía, justamente el ponernos en el lugar del otro. ¿Qué nos ocurre frente a la mirada del otro? Y si observamos su dibujo, es muy interesante porque ella dibuja estas manos del mundo tejiendo, y en ese tejer estamos todos unidos, y ella dice, lo que no nos damos cuenta es que si uno se cae, nos caemos todos. Por eso la correlación y la importancia de la unidad y de la empatía y del estar forjados todos por lo mismo, ¿no? Por generar un espacio de paz. Estamos tejidos unos con otros, los otros tejen junto a mí mi propia historia y yo tejo las de ellos. Así que me pareció más que interesante el concepto de Anna Rosen para hablar de empatía, para hablar una niña además de primaria, para hablar de qué nos está ocurriendo. Y en las situaciones de acoso vemos que los jóvenes sobre todo es como que empiezan a decir no me interesa, no me quiero involucrar,
no es parte de lo que vivo a diario, no me importa, pero si volvemos al método Kiva, vemos que si el acento lo ponemos en los testigos, en aquellos que todos los días van al colegio y que saben que esa situación ocurre, muy fácilmente se puede frenar, se puede parar. Ahora bien, si todos los testigos están mirando para otro lado o, en los casos más graves aún, están observando, grabando con el celular, hace un tiempo, lo habrán visto por YouTube, subían imágenes de un grupo pegándole a un niño o a un joven, una niña, donde después las subían a internet para tener likes. Esto como una forma de viralizar un video, donde les ponían música y otras cuestiones. En todas partes del mundo empezaron a subir este tipo de contenido, festejando y celebrando la violencia. Entonces ahí es donde vemos que algo está mal y que tenemos que actuar, y en esto de que el grupo tiene que formar parte de estos talleres preventivos donde integramos a la sociedad, donde nos integramos nosotros también como esta forma de empezar a hablar del tema y ponerlo con las palabras que están y que son, que es violencia, ¿no? Porque me dicen, no, es un chiste. No, no, deja de ser un chiste cuando alguien sufre y deja de ser un chiste cuando trae consecuencias muy graves en las personas que lo sufren. Bueno, creo que ya estamos medio ahí con el tiempo, no me quiero extender más, agradecerles y escuchar las preguntas que tengan, por supuesto. Estoy ahí atenta. Muchas gracias. Hola Natalia, hay una Hola. pregunta que te la voy a hacer. Sí. Es de Juan Jade, bueno, que es uno de los participantes. La educación emocional Ujú. desde jardín de infantes, ¿ayudaría a resolver estos temas? Sí, por supuesto, porque podemos saber mucho de matemática, de lengua, de literatura, pero como dije antes, si no sabemos dónde poner nuestras emociones, cómo expresarnos, qué nos ocurre cuando algo nos sobrepasa, y esto también ocurre en el mundo adulto, pero mucho más en los niños, entonces sería mucho más fácil trabajar en las emociones y con este trabajo emocional generar espacios mucho más saludables, de mucho bienestar y salud mental. Sí, claro. Después hay otra pregunta de Florencia. ¿Cómo funciona el protocolo de compromiso que mencionaste? Es un protocolo donde se empieza a trabajar en el aula eso que está ocurriendo. Si ven que la situación de agresión se expande y sigue, lo que se hace es trabajar directamente con los agresores y, por supuesto, con los testigos, en el sentido de que dejen el miedo, porque los testigos que están constantemente hablando del miedo seguramente no van a generar ningún cambio. Acá necesitamos que los testigos actúen, que los testigos formen parte de esta situación para resolverla. De esa forma, digamos, se hace como una interacción, luego la víctima se le refuerza, desde lo psicológico, tiene un psicólogo para que pueda trabajar, digamos, lo que le está ocurriendo. No se da en todos los casos aquí, se han dado en algunos casos en particular, pero bueno, lo que se intenta es reforzarlo en cuanto a la seguridad, porque, a ver, lo que siempre se teme es que la víctima nunca hable y en el caso más extremo llegue a tomar una decisión que atente contra su vida, porque no llegó eso preventivo, no llegó esa palabra previa. Por eso los espacios de reflexión son espacios de palabras y donde se pueda poner el tema y que se pueda hablar de eso que está pasando socialmente. No sé si quedó... Ahí está. Patricia pregunta, ¿cómo tratamos al niño acosador si en su misma familia sufre violencia? Sí, eso ocurre. En muchos casos nos encontramos que el acosador sufre violencia, pero por eso el desafío va a estar en el tratamiento. Si se toma con seriedad, ese niño tendría que estar bajo un tratamiento, ver qué está ocurriendo. Y también hay casos en que han sido víctimas en la escuela, no solamente por violencia dentro de su hogar, sino también han sido víctimas de violencia en otra escuela, y cuando se cambian por no haber trabajado bien el tema, empiezan a tomar el rol de agresores. Perfecto. Tenemos otra pregunta, un montón de preguntas, muchos agradecimientos también Bueno, muchas gracias a por la ustedes. charla de hoy. Bueno, Marta pregunta, ¿podés contarnos sobre algunas señales
de alerta que tal vez en principio parezcan inocentes y ayuden a la prevención? Sí, claro. Una señal prioritaria de la cual los educadores que forman parte, esto voy a hablar de dos fases, ¿sí? Por un lado tenemos a los educadores que forman parte de los cuerpos educativos y como les dije antes, esta situación no solamente se da en la educación formal, puede ser informal, un club deportivo, una actividad musical, una actividad religiosa donde los chicos concurren, entonces, donde tienen frecuencia, vamos a decirlo así. Estar atentos a ese niño o niña que se encuentra solo, que no habla, que pasa el recreo y las horas apartado. No estamos acá hablando de si tiene una estructura diferente, es decir, estamos hablando que si ese niño nadie se le acerca, nadie quiere hablar, nadie quiere interaccionar, ¿qué le ocurre? ¿Qué está pasando en ese ámbito escolar? Porque además, esta situación, y esto lo pueden decir si hay educadores aquí, en muchos casos se agrava fuera del colegio. Y más aún ahora con todos los medios telemáticos de comunicación, donde en las redes sociales ocurre la mayor parte de las agresiones. Entonces se les escapa si no están observando muy atentamente qué ocurre en esos espacios de recreación, podemos llamarlo, ¿no? Donde vemos a los niños fluir y sin embargo hay uno o hay una chica o un joven que está completamente aislado, sin hablar, sin tener compañía de nadie, nadie le pregunta si le pasa algo, estar especialmente atento. No digo que en todos los casos cuando ocurre eso es acoso escolar, pueden ser otros factores, pero sí estaría atento. Y en la casa, ver también esta cuestión si existen actitudes agresivas de repente, por ahí un niño, una niña muy tranquilos en general, sin embargo, en el ámbito de la casa llegan del colegio muy puntualmente a las pocas horas que llegan del colegio y es como que su personalidad explota. Es como si fuera una agresión constante hacia aquellos que tienen más cercanos. Y por supuesto, ver si no están recurriendo a adicciones, si no están recurriendo a cuestiones de cortes, y esto lo digo porque hace poco tuvimos un caso en Argentina de una joven que se cortaba en las axilas para que sus padres no tomaran conocimiento de lo que estaba haciendo. Se autoinfligía dolor y generaba en esto una forma de canalizar su angustia. Todo aquello que pasamos al cuerpo es justamente aquello que no tuvo posibilidad y no tuvo apertura a palabra, no tuvo posibilidad de ser dicho. Entonces, esta joven le otorgaba ese valor, digamos, a estos cortes para generar una forma de expresión de lo que le estaba pasando. Y en un lugar que uno no se imagina, ¿no? Porque las axilas era como un lugar muy extraño. Sí. Bueno, vamos a leer una más. ¿Qué sucede en el caso del niño acosador? Si no es tratado, ¿puede seguir siendo acosador en la adultez? A ver, hay personas adultas que se han arrepentido y lo hemos visto hasta en forma, no sé, espontánea, decir cómo hice esto, por qué generé tanto dolor en otra persona, pero generalmente son personas que han pasado en algún momento de su vida por un tratamiento psicológico que puede haber sido desencadenado no solo por ser agresores de pequeños, sino por alguna situación tal vez de agresión de adultos. Se acentúa. Esa persona que agrede cree tener poder sobre la otra persona, cree tener derecho de hacer eso, como que tiene esta cuestión de decir yo puedo hacerle al otro lo que se le ocurre. Entonces, lo que se me ocurra, perdón. Entonces, en esta cuestión vemos que es muy importante en quien lo está padeciendo también, en quien está constantemente siendo agredido, hablar para que se detecte a tiempo y también tenga un tratamiento adecuado el que agrede. Bueno, Natalia, muchas gracias. Ahí está Alicia, no sé si ella nos escucha, porque tuvo muchos problemas de conexión. Creo que está desde el celular. Alicia, ¿nos escuchás? Tenés el micrófono apagado, Alicia. No va a poder. No, creo que no puede. Bueno, igualmente gracias a ustedes y me encantaría cuando quieran podemos continuar porque es un tema
muy importante, muy interesante y que por supuesto requiere un análisis muy largo sobre qué está ocurriendo socialmente. Como dije antes, es un emergente social de una sociedad, de sociedades violentas, ¿no? Donde los niños terminan expresando eso que está pasando en nuestras sociedades. Bueno, muchísimas gracias desde acá de la universidad, Natalia. Por favor, gracias. Seguramente el año que viene vamos a volver a hacer una conferencia con vos, porque es muy interesante. Creo que fue la que más preguntas se hicieron. Yo estuve todo el año y en las que más preguntas se hicieron. Fue increíble. Me alegro que así sea. Creo que puedo ahora, perdón. Ahí está Alicia, perfecto. Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, te escucho. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perdón, hoy he tenido mil y un problemas. Debe ser porque amo tanto a mi hija que la tensión nerviosa hizo cortocircuito en la pantalla. Bueno, gracias Natalia. Fue hermosísima la exposición y por supuesto que te vamos a volver a invitar. Y yo sé que siempre estás dispuesta a ayudar en esto que es tan trascendente para todos nosotros. Gracias, Natita. Este beso desde el fondo de mi corazón. Gracias, hija. Bueno, gracias mamá, gracias a todos. Bien, y por otro lado, les quiero anunciar de que ya entramos en el último tramo. Este va a ser ahora, si Dios quiere, el próximo lunes, el cual voy a cerrar el ciclo porque ya después entramos en la fase de las fiestas y enero con el merecido descanso que todos y cada uno nos merecemos. El próximo lunes un poco la idea es trabajar sobre algo que he trabajado mucho este año desde la práctica, que es la situación de los niños institucionalizados, si son respetados o no sus derechos. Y para ello vamos a trabajar con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fundamentalmente el artículo 12, y aplicado a los niños institucionalizados. Bueno, los espero con el amor y el cariño de siempre. Saben lo que es para mí estas reuniones, así que muchísimas gracias por estar. Les mando este beso a todos desde el fondo de mi corazón, como siempre, y nos reunimos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.